voy a permitir tomar un poquito de agua antes. Bien. El tema de hoy, o la parábola que corresponde a este día, es la conocida como la parábola de los dos cimientos. Y vamos a estar hablando, los puntos que vamos a tocar, por supuesto, la introducción como siempre. Voy a hablar acerca de la más terrible, incluso voy a profundizar más terrorífica creo yo que es la palabra correcta, de las palabras o de las advertencias que Jesús nos ha hecho durante todo su ministerio, por lo menos de las que están registradas pues en la Biblia. Finalmente tocamos pues lo que es propiamente la parábola, porque la explicación de la parábola se entiende claramente al entender pues el contexto y justo lo que precede, la razón por la cual Jesús pronuncia esta parábola, se entiende de manera sencilla. Y luego, por supuesto, tomamos pues lo que es el resumen, la enseñanza central de esta parábola. Sean todos bienvenidos a aquellos que están en Zoom, bienvenidos a aquellos que nos ven por la internet, que se transmite pues de manera ya grabada en el canal de YouTube y en el canal de Facebook. Así es que siéntase bienvenido y contentos pues de que pueda estar viéndonos, principalmente oyéndonos, porque es allí donde está el punto central, en escuchar, en oír la palabra de Dios, que es la que produce realmente la fe. Mirarme está bien, porque normalmente gesticulo, ¿verdad? Y entonces transmito algo con mis gestos, pero lo más importante es la palabra, lo que estamos enseñando. Estamos entonces realizando una serie de enseñanzas sobre las parábolas. Las semanas anteriores, dos anteriores, estuvimos explicando las siguientes parábolas. Primero, la de los deudores, dos deudores o pecadores, en las que aprendimos que, Dios toma la iniciativa. Él nos amó a nosotros primero, tuvo misericordia y nos dio fe. Él nos dio fe a nosotros, para así, gracias a ella, gracias a esta fe, nosotros poder entonces corresponder con amor y agradecimiento a esa obra maravillosa que Él ha hecho por y con nosotros. Número 2, aprendimos que el amor, la devoción y el agradecimiento a Dios son evidencias, son marcas distintivas, características de todo aquel que ha sido objeto de la gracia y del amor de Dios, y entonces las hace evidente a todos. Es decir, Dios toma la iniciativa, tiene misericordia de nosotros, se nos revela a través de su palabra, pone fe en nosotros, nosotros creemos, y en el momento que creemos respondemos pues a esa obra que Dios ha hecho por nosotros con una vida de agradecimiento. Y eso es una característica de todo aquel que ha recibido esa gracia de Dios. Quienes no manifiestan absolutamente ninguna forma de agradecimiento a Dios es porque no han recibido hasta el día de hoy esa revelación de Jesucristo y su gracia en su vida. La gracia de Dios pues en su vida. Y eso debería llamar la atención a todos. Número 2 o segundo, vimos la parábola del fariseo y el publicano, donde aprendimos sobre la terrible autojusticia, que no es más que aquel sentimiento que embarga a una persona y le hace autopercibirse, es decir, creer y sentir, autopercibirse como una persona al menos suficientemente buena como para ser aceptada por el Señor, basado en méritos personales, sean estos pequeños o muy grandes. La autojusticia entonces es aquel sentimiento que invade pues a la persona, que le hace creer que no son tan malos y que son suficientemente buenos como para que Dios, el día que se presenten delante de él en juicio, los acepte y los reciba, porque, bueno, lo merecen, pues porque no han sido tan malos como otros que han sido peores. Por ejemplo, a Hitler no lo va a aceptar, pero ¿cómo no me va a aceptar a mí, que ni siquiera me acerco pues a las cosas que ese tipo hizo? Entonces,
está basado en unos méritos personales que pueden ser estos pequeños o algunos muy grandes. La autojusticia se basa en la idea natural de que el mérito merece ser recompensado, en este caso por Dios, haciendo a este, en consecuencia, es decir, a Dios, lo convierte en un deudor y por tanto crea una obligación que éste tiene que pagar, cuando en realidad el mérito delante de Dios no existe. Nadie obra o actúa por sí mismo suficientemente bien si no es con o por la ayuda de Dios, que por gracia recibimos de parte de Él, porque Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios resiste al soberbio, al altivo y al arrogante, y da gracia al que se acerca a Él con humildad y sencillez de corazón. De eso aprendí, esto fue lo que aprendimos de esa parábola. Hoy corresponde el turno a la parábola de los dos cimientos. Por favor, note esto que siempre yo intento resaltar. Los que vienen, los que acostumbran a venir a esta nuestra parroquia o escucharme mis enseñanzas, mis homilías, podrá dar fe de esto. Siempre estoy tratando de recalcar esto. Miren cómo siempre el Señor habla y se refiere a dos grupos de personas. Siempre dos grupos de personas. Los que creen y los que no creen. Los verdaderos, los falsos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí, los hijos del diablo. Aunque algunos, para suavizar la verdad, dicen los huérfanos, los que no tienen a Dios por padre, entonces son huérfanos. Jesús fue quien dijo, el deseo de vuestro padre, el diablo. No dijo los deseos del padre que inexistente que no tienen. No son huérfanos. Tienen un padre. Lo que pasa es que tendemos a suavizar las cosas para que la gente no se sienta mal. Pero eso es lo que la palabra de Dios, Jesús mismo claramente enseñó. Continúa entonces, trigo y cizaña, árbol bueno y árbol malo, peces buenos y peces malos, ovejas y cabras, el rico Epulón y el pobre Lázaro, las vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, los 2 deudores, el fariseo y el publicano, y hoy los 2 cimientos. Siempre dos grupos. No hay puntos medios. Importante. En cuanto a Dios, no hay paleta de colores, no hay tono de grises, es blanco o es negro, luz o tiniebla, justo o injusto, santo o pecador, inocente o culpable. No existen los más o menos puros ni los más o menos santos. Es un error terrible tratar de aligerar el peso a las palabras del Señor cuando dice, sed santos como yo soy santo. Y también sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué piensa la gente cuando uno le dice, lee las escrituras y le dice, el Señor te advierte, el Señor nos advierte porque también me lo advierte a mí, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor? Si yo oigo eso, lo escucho, lo entiendo y lo tomo como una verdad, no puedo hacer otra cosa que intentar, que buscar, que conocer. ¿Para qué? Para alcanzar, si fuera posible, la santidad. Sabemos que eso es un trabajo, ¿verdad? Donde opera la voluntad del hombre y la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, puesto que absolutamente nadie puede ni santificarse a sí mismo, ni alcanzar la santidad absoluta, sino cuando el Señor pues aparezca y somos actualmente pues somos compensados por los méritos de Jesús, no por mérito propio. También dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Todas estas no son simples expresiones lanzadas al aire por un hombre bueno. No, absolutamente no. Son palabras pronunciadas por Dios mismo y por tanto son absolutamente trascendentales para el ser humano, pues de su atención, observación y obediencia dependerá nada menos y nada más que su propia vida, es decir, su salvación. Y esta parábola de hoy tiene que ver es con esto que les estoy hablando, con esto que les estoy diciendo. Importantísimo. Preste atención al contexto de la parábola. Jesús está
en la parte final del muy conocido Sermón del Monte. El Señor ha estado colocando el fundamento de la fe cristiana. Ha estado impartiendo la doctrina de Dios, su doctrina, la doctrina santa, dando a conocer a todos a Dios, mostrando su naturaleza, su manera de pensar, es decir, la manera de pensar y de sentir de Dios. Lo hizo con autoridad propia porque era Dios, contradiciendo a los maestros de la ley que habían dado una interpretación torcida de la ley, reglamentándola de tal manera que la desnaturalizaron, terminando por hacer infructuosa el propósito y razón de la misma. Eso se los expliqué hace unas semanas, hace unos domingos atrás, que el Señor estableció la ley para mostrar al hombre el corazón de Dios, la intención de Dios, y sobre todo para que sirviera como institutriz, como maestra que llevara de la mano al sujeto hacia Cristo. Sin embargo, los doctores de la ley de entonces la reglamentaron de tal manera que la hicieron pues ineficaz. Acabaron pues terminaron pues por hacer esta ley para ellos completamente infructuosa en cuanto a propósito y razón. Por eso Jesús dijo, en ese momento, Jesús está hablando en el Sermón del Monte y le dice, oíste que fue dicho, mas yo les digo, no dice, porque fulano de tal dice, como diría yo, por ejemplo, cuando yo le enseño a alguien, yo puedo decir y citar a uno de los padres de la iglesia, por decir algo, porque Santo Tomás, puedo decir, puedo citando las escrituras, porque el apóstol Pablo enseña, el apóstol Pedro en su primera carta dice, pero Jesús dice, ustedes oyeron esto, pero yo les digo, esto es así, no como ustedes escucharon. Yo les estoy diciendo cómo es. ¿Usando qué? Autoridad. ¿Valiéndose de qué? De su autoridad como Dios, que entrega su palabra y muestra claramente el corazón y la voluntad de Dios. Lo que quiere decir es, has oído decir muchas cosas equivocadas, así que préstame atención a mí y no a los doctores de la ley, porque yo soy el que soy, yo soy el que hablo, yo soy el que enseño, yo soy el que instruyo, les decía o dice el Señor. Hay mucha gente, incluso hoy, que ha oído cosas que no son del todo verdad o que no son verdad. Por ejemplo, feliz es aquel que no tiene problema alguno, que tiene posesiones y vive muy cómodamente, que puede viajar, comprar, divertirse. Pero Jesús dice, bienaventurados y felices son los pobres de espíritu, los humildes, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que por seguir sus enseñanzas sufren cualquier clase de persecución, los que se niegan a sí mismos. Esos son los verdaderamente felices. Entonces, Jesús nos estaría diciendo hoy día, oíste que fue dicho, la felicidad consiste en esto, mas yo te estoy diciendo, la felicidad consiste en esto o en esto otro. Pregunta para reflexionar. ¿Qué entiende tu corazón? ¿Qué entiende mi corazón, mi alma, tu alma por felicidad? ¿Lo primero o lo segundo? No vamos a preguntar, o sea, no espero respuesta de nadie, es un asunto para reflexionar en el interior pues de cada uno. Jesús continúa enseñando muchísimas otras cosas que no podemos tocar por razones de tiempo, pero que ustedes deberían en algún momento leer, estudiar y meditar por la importancia que tiene para cada uno. Entre ellas habla acerca de, por ejemplo, toca el tema de la lujuria, la ira, el divorcio, la venganza, el amor, el perdón, la oración, el ayuno, lo que debemos atesorar realmente. Habla sobre el afán, el juzgar a los otros, los frutos que de los otros Dios espera, y finaliza, como les dije al principio, con la más temible y terrible de todas las advertencias que yo he podido leer en las Escrituras. ¿Cuál es esta advertencia? Está justo antes del versículo de la lectura de hoy, de la parábola de hoy. Está en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Fíjese que nosotros hoy tenemos del 24 al 27. Y esta advertencia está en el 21 al 23. Esto que va a decir aquí Jesús es lo que va a motivar
La explicación esta va a motivar que nosotros entonces escuchemos esta terrible advertencia, o perdón, esta parábola, perdón. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, présteme atención por favor todos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, dice el Señor, jamás os conocí, apartados de mí, que practicáis la iniquidad, o en otras versiones, hacedores de maldad. Es terrible esto que está aquí Jesús mencionando. ¿Por qué es tan terrible? Piense, ¿de qué tipo de personas está hablando aquí el Señor? Respuesta, de personas que vivieron creyendo erróneamente que eran cristianos. No está hablando aquí de otras religiones que viven, de gente que vive del otro lado del mundo con unas prácticas extrañas. No está hablando de los babalaos, no está hablando de los brujos, de los hechiceros, no está hablando de ninguno de ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de gente como yo, como tú, que hemos crecido conociendo y oyendo acerca de Jesús y de Cristo, que de alguna manera sabemos que Él va a venir y que un día, sea que muramos y vayamos antes o que estemos vivos cuando Él venga, vamos a rendir cuentas delante de Él y nos presentaremos delante de Él. Ese es el grupo de gente de la que está aquí hablando Jesús. ¿Por qué lo sé? Porque lo llaman Señor, Señor. Los que están allá del otro lado del mundo, en la India, que tienen a sus dioses con elefantes y todas estas cosas, no llaman a Jesús Señor. No llaman a Jesucristo, no le llaman Señor, no lo llaman Dios. Está hablando gente que tiene un conocimiento. Señor, Señor lo llaman. Por cierto, para que usted sepa esto, esta expresión, Señor, Señor, no es simplemente que la persona está redundando. Es un hebraísmo, una forma de expresión de los hebreos, que no significaba otra cosa que la manera de expresar confianza, de expresar que había una relación, que había un conocimiento de la persona. Cuando una persona quería hablarle cariñosamente a alguien que conocía, ¿verdad? Repetía 2 veces su nombre. Por eso el Señor, conociendo a Abraham, le dice, Abraham, Abraham. A Moisés le dice, Moisés, Moisés. Los llama por su nombre y 2 veces para mostrar relación. Entonces, en la misma forma, al Señor habrá gente que le dirá, Señor, Señor. Es decir, alguno dirá, pero Chucho, porque hay una gente que se atreve a tal cosa, que yo siempre lo digo, que son tan igualados, ¿verdad? Que deberían tomarse unas pastillas de Ubicatex, ¿verdad? Para darse cuenta de la distancia que hay entre Dios y los hombres, ¿verdad? Que se atreven a decir a Jesús, Chucho. No, porque Chucho para acá, Chucho para acá, Chucho para allá. Parece que me alargan a mí, mire, por lo poquito que tengo de patilla cuando yo escucho a alguien hablar así. Igualado, lo primero que pienso. Entonces habrá alguno que en confianza, según la tradición y la cultura de su país, le dirá, mira, ¿qué fue Jesús? Le dirá alguno. Fíjese, creyeron haber profetizado en su nombre y nunca profetizaron nada. Pero seguramente se pararon en iglesias, en lugares afuera, en campañas, qué sé yo, y dijeron, así dice el Señor. Y el Señor no estaba allí. No estaba allí. Dígame si es terrible o no es terrible lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es lo que el Señor dijo. Si no es terrible lo que el Señor nos está enseñando. Creyeron haber echado demonios con la autoridad. Fuera, 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 fuera. Otros con la cruz. Aquí. Se la pego por la frente. Agua bendita. Salió. Hicieron estas cosas y no estaban reprendiendo a nadie.
No era verdad. No estaban despojando ni liberando a nadie. Y no estoy hablando de que en el corazón de estos creyeran que era falso. A lo mejor creyeron que estaba, y seguramente creyeron que estaba bien, que estaban haciéndolo. Tan seguro estaban que fueron capaces de presentarse delante de Dios y dijeron, pero acuérdate cuando yo expulsé los demonios, cuando yo con la autoridad les ponía la mano, los reprendía. ¿Te acuerdas, Señor? Otros dirán, ¿te acuerdas cuando usando agua bendita y cruz, ahí nos fajamos y sacamos y los hicimos el exorcismo a todos esos? ¿Te acuerdas, Jesús, cuando hicimos eso? Otros creyeron que habían hecho milagros, que la gente se había sanado. Pasa por aquí, te estiro los pies, te enderezo la columna, tal, y a las 3 semanas la persona está igualita, o qué sé yo. Hay de todo por todas partes. Yo no digo que en todo es falso, yo no soy capaz de decir una cosa como esa, no es lo que estoy enseñando. Lo que estoy enseñando es que hay muchas de esas cosas, o hay cosas de esas que no son verdad, y estas personas están creyendo, y los que los están viendo y oyendo, y que están allí, tal vez estén creyendo que ahí está pasando algo de verdad, que Dios está allí. Y esta gente se va a presentar delante de Dios, y van a decir, pero si yo sané personas en tu nombre, ¿y qué van a recibir por respuesta? No, yo no te conozco, yo nunca estuve ahí. ¿Se da cuenta cómo no está hablando de las religiones extrañas? No está hablando de ellos. Está hablando de gente como tú y como yo. Evidentemente no está hablando de personas totalmente ajenas al cristianismo, sino todo lo contrario. Son personas muy allegadas que conocen de Dios o conocen a Dios, pero no son conocidos por Dios. Son los que yo llamo admiradores, fans de Jesús. Sí, Jesús es Dios. Claro, Dios primero, el Señor por delante. Pero de boca, porque la verdad que sus hechos y su vida no dan evidencia de que eso que está saliendo por su boca sea verdad. Pero yo conozco a Dios, sí, y Dios te conoce a ti. Porque Jesús aquí está diciendo, yo nunca te conocí. En la parábola de las vírgenes, cuando las insensatas tocaron, Señor, ábrenos. De adentro recibieron la respuesta, no las conocí. No las conozco, no sé quiénes son. ¿Cómo podemos nosotros entonces determinar? No si otros, ojo, esto no trata de determinar si mi amigo, si mi hermano, mi hermana, si mi familiar, si el del frente o el del fondo son verdaderos cristianos. Eso no tiene nada, esto no son exámenes para externos, son todos para uno mismo. Que para nosotros mismos, el Señor aquí no te está llamando a que tú evalúes al que está al lado, está invitando a que te evalúes tú mismo, no al que está al lado, repito. ¿Cómo podemos determinar entonces si yo, no los demás, repito, si yo soy un seguidor, un discípulo y por tanto conocido por Dios, o solo soy un admirador o un fan de Jesús? ¿Cómo podemos determinar esto? Ahí viene la parábola para responder. Aquí viene la parábola. Por tanto, acuérdense lo que estaba justo antes. ¿Qué es lo que estaba justo antes? Algunos vendrán al final y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, tal cosa, tal. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no cayó, no se derrumbó, porque había sido fundamentada sobre la roca. Bueno, pero es que mi vida está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Sí, claro, porque Cristo es la roca. Pero aquí lo que significa es obediencia. Aquí está hablando de obediencia. ¿A qué? A la palabra. ¿A cuál palabra? A lo que viene contando en el Sermón del Monte. ¿Ve? Por eso es que tuve que mencionarles el Sermón del Monte. Por eso es que tengo que hablar del contexto. No podemos sacar esta parábola del contexto. Ni ninguna palabra de Dios puede ser descontextualizada.
El contexto Jesús viene dando. Escucharon que la felicidad era esa, pero esa no es la felicidad. Escucharon que podían vivir de esta manera, pero eso no es verdad. Hay que vivir de esta manera. Y empieza a explicar todas las cosas como nosotros debemos creer y vivir. Esas palabras las oyeron mucha gente. Muchos de ellos luego después gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aun cuando lo habían recibido con gozo y habían dicho, wow, este hombre enseña con autoridad. No como los fariseos y maestros esos de la ley que hablan por hablar. Este sí tiene autoridad. Pero si no la ponen en práctica, lo que están escuchando es infructuosa y por tanto pasa lo que aquí nos cuenta. Por eso es importante el Sermón del Monte, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, ser oidores pero hacedores de ella, ponerla en práctica, no simplemente oidores olvidadizos. ¿Qué dice después? Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es decir, no hay obediencia de ninguna forma, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. Fíjese cómo tanto uno como el otro sufre y pasa por las mismas cosas, porque la vida, ¿verdad? Es igual. Vivimos, sufrimos, pasamos por cosas, por tiempos agradables y damos gracias a Dios, y pasamos tiempos duros y Dios, sabemos que Dios está con nosotros, y aún cuando la higuera no florezca, ni haya vid en los campos, ni tengamos grano en el granero, alabamos y glorificamos a Dios. Sin embargo, unos por la situación caen y otros permanecen. Unos obedecen a Dios y otros simplemente no. El que obedece, entonces, aunque venga en la situación, vea pasar la situación que sea, aun cuando lo maten, aun cuando se muera por alguna enfermedad, porque de algo nos vamos a morir todos, aun cuando se muera, estará firme, porque será recibido en el cielo y será reconocido por el Señor. Pero hay otros que fueron simplemente fans de Jesús, lo escucharon y se admiraron de sus palabras, pero no se convirtieron en sus seguidores, no se convirtieron en discípulos, y al no ser discípulos suyos, entonces Dios no los conoció nunca. Esos se presentarán un día y dirán, pero aquí estamos, ¿quiénes son ustedes?, les dirá el Señor. Edificar sobre la roca es oír, prestar atención y poner en práctica su palabra. ¿Cuál? Todas, pero especialmente en este caso o para este momento, lo que acababa de enseñar en el Sermón del Monte. ¿Qué enseñó? Que debemos ser pobres de espíritu, humildes, mansos, misericordiosos. ¿Qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo y sufre penalidades como buen soldado. No codicies lo ajeno. Sé fiel y no te divorcies. Apártate de la cultura de la muerte, del aborto, de la eutanasia, y sé activista de la vida. Procrea a tus hijos dentro de la santidad del matrimonio y edúcalos en el temor del Señor. Paga con bien a quien te hace mal. Perdona al que te ha herido y ofendido. No robes, trabaja duro. Gánate tu salario con honestidad y esfuerzo. No dejes de congregarte. Guarda el día del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Sé dadivoso. No sé dadivoso. Y cuando des, no des cosas usadas que ya no te sirven. Eso solamente es deshacerte de las cosas que ya no quieres. Da de lo que te duele. Da que duela. Toma tu cruz y síguelo. Yo sé que esto no gusta, pero es lo que significa. Esto no gusta porque eso significa un estilo de vida y no una práctica puntual. A la gente le gusta es una práctica puntual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a poner un ejemplo mío para que nadie se moleste. ¿Qué tengo que hacer yo
para eliminar la barriga. ¿Qué tengo que hacer? No, tengo que tener una dieta constante el resto de mi vida. No, 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 no. Decime qué pastilla, qué cosita, qué 3 cremas me he hecho para que se me quite, porque no, yo no quiero es tener adecuar mi vida para no tener grasa abdominal. Lo que quiero es mantenerme viviendo como vivo sin tener la grasa abdominal. No se puede. No se puede. Es incompatible una cosa con la otra. Entonces queremos cosas puntuales. Dime qué es eso, dime a quién le doy, dime qué construyo, dime qué obra benéfica puedo hacer, dime cuántas horas puedo ir a tal sitio para ayudar con tal cosa, ¿verdad? Para ganar el favor de Dios. No, no, no es así. Es una forma de vivir constante en el tiempo. No es algo, ¿verdad?, de poner en práctica de manera puntual. Es más fácil, y perdónenme si alguien se ofende, es más fácil a las viejitas, a las señoras estas que rezan 30 rosarios al día. Es más fácil rezar esos 30 rosarios que perdonar a la mujer que le robó al marido. Es más fácil. Es más fácil a cualquiera rezar 50 Padre Nuestro, ¿verdad?, que perdonar al tipo que le robó a la mujer. Es más fácil. ¿Cuántos creen que es más fácil perdonar? No, por eso que la gente prefiere rezar el rosario y los Padres Nuestros. Por eso que la gente prefiere eso. No, yo vengo de rodillas desde el semáforo hasta el altar porque el Señor me bendijo y me complació con tal cosa. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seas agradecido y vivas el resto de tu vida de determinada manera. No, 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 no. Yo quiero es venir de rodillas. Ah, claro, porque te sacrificas, te raspas toda la rodilla y en 3 meses tienes las rodillas curadas, ¿pero qué? Sigues viviendo igual. No es así. No funciona así. Ese es como el ejemplo de la crema para la barriga. Es incompatible una cosa con la otra. No se puede. No funciona así. De nada le sirve al Señor que vengas de rodillas desde el semáforo para acá y llegues aquí con las rodillas todas ensangrentadas, dejando un rastro aquí que me va a tocar seguramente limpiarlo a mí después. Nada hace el Señor con eso, sino que haya realmente frutos de arrepentimiento y cambio en la manera de vivir. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos enseña esta parábola. Quiere ser de los que al final no, de los que al final alcancen pues la victoria, vive en obediencia. Si no, lamentablemente habrás edificado toda tu vida sobre fundamento arenoso y cuando te presentes delante de Dios, será allí el momento donde conocerás lo terrible de la ruina que tú mismo pues habrás sembrado. Hasta aquí la homilía de este día. Vamos a orar. Incline su cabeza. Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad para nosotros. Te bendecimos por tu amor inmensurable al entregar a tu propio Hijo como propiciación y rescate por nosotros. Por eso te suplicamos, oh Dios Santísimo, hagas de nosotros no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ellas. Pon en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer tu voluntad. Ayúdanos a responder con una vida llena de genuino agradecimiento a ti. Te pedimos esto por Jesucristo, nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí.